Buenas tardes, mi nombre es Diego Díaz, soy médico psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán, del Servicio de Emergencia, y el día de hoy estoy con ustedes para hablar un poco sobre urgencias en psiquiatría, dentro del cual está incluido el tema de delirium. Entonces, lo primero que tenemos que saber al hablar de urgencias en psiquiatría es qué vamos a hablar el día de hoy, porque son 4 sesiones conmigo y esta es la primera de ellas. Primero vamos a tener en cuenta cuál es la definición de una urgencia y una urgencia psiquiátrica. En segundo lugar, veremos cuáles son los objetivos de la atención de las urgencias psiquiátricas, es decir, qué cosa queremos lograr al atender a un paciente en una urgencia psiquiátrica. En tercer lugar, cómo es esta evaluación del paciente. En cuarto lugar, cuáles son enfermedades médicas que tienen también síntomas psiquiátricos. Luego hablamos un poco del delirium. A continuación, enfermedades psiquiátricas que tienen más bien síntomas médicos. Y finalmente hacemos un resumen, tras lo cual vienen las preguntas. Así que comenzaremos hablando sobre qué es una urgencia. Una urgencia en medicina en general es una situación que pone en riesgo la vida de una persona o se requiere actuar rápidamente para evitar secuelas graves. Eso ocurre en cualquier diagnóstico médico. Sin embargo, en psiquiatría hay algunas diferencias. En psiquiatría el riesgo vital puede existir tanto para el paciente, si es por ejemplo un tema de un riesgo autoagresivo o de lesiones, y también hay un riesgo de agredir a un tercero en el caso de un paciente, por ejemplo, psicótico, ¿no? Con riesgo de heteroagresión. Pero además, se suele actuar también, así no hay un riesgo vital en el paciente, pero sí hay un riesgo de sufrimiento psíquico intenso en esta persona. Por ejemplo, un paciente que tiene un ataque de pánico, evidentemente esto no pone en riesgo su vida, ni la de otro más, pero sí es un momento que genera mucho malestar y mucho sufrimiento en esta persona, y por eso actuamos también como una urgencia en ese caso. Ahora, ampliando un poco el tema de las urgencias en psiquiatría, se involucra no solamente lo que pone en riesgo la vida de la persona o de los terceros, también cosas que perturban el pensamiento, sentimientos, emociones o conductas en esta persona y que requieren una intervención terapéutica inmediata. Usualmente los síntomas suelen ser agudos, intensos y de poco tiempo de evolución. Pueden ser horas, pueden ser días, ¿no? Pero no suele pasar mucho más tiempo para que sea una urgencia, ¿no? También se puede tener en cuenta las urgencias cuando es el paciente que tiene un antecedente patológico de una enfermedad mental y se ha descompensado o se han reagudizado los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene trastorno bipolar y por algún motivo dejó de tomar la medicación o cualquier otro motivo más, y los síntomas reaparecen o se reagudizan. También es una urgencia en psiquiatría. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta en este momento es que al llegar el paciente por un problema psiquiátrico a pedir ayuda, sea el psiquiatra, el médico de atención primaria o cualquiera sea, tenemos que determinar si el origen de estos síntomas es un origen de causa psiquiátrica o es un origen de una causa diferente, una causa médica. Eso es lo más importante, eso es lo principal. O también, como dice en la diapositiva, determinar si es una combinación o una mezcla de ambos, porque es a partir de este primer momento que comenzamos el tratamiento del paciente, el saber qué es lo que tiene el paciente en este momento. Entonces, una vez que ya determinamos que el paciente tiene un cuadro psiquiátrico puro, en ese momento resolvemos la necesidad inmediata, buscamos cuáles son los factores que han desencadenado este cuadro, puede ser abandono de tratamiento, puede ser combinación con otros medicamentos, puede ser algún tema nutricional. Intervenimos para prevenir recaídas, porque si esto es algo que ha ocurrido por una falta de cuidado en la familia o por una falta de asistencia a los controles regulares, tenemos que intervenir también en la familia y en el paciente para prevenir las recaídas, ¿no? Y finalmente, orientar al paciente y la familia para continuar el tratamiento, hacerles saber que pueden venir siempre a buscar ayuda y en todo caso darles directivas que ayuden a prevenir una recaída en este paciente. Entonces, ¿cómo es la evaluación psiquiátrica de urgencia? Viene un paciente por un problema psiquiátrico y ¿qué es lo que tenemos que hacer? La historia clínica se mantiene en este diagnóstico y en cualquier otro problema médico. Es completa y requerimos cada uno de los pasos de la historia clínica porque cada uno de los pasos nos va a dar información muy importante para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y lo vamos a ver a continuación en una diapositiva que está involucrado todos los pasos de la historia clínica. Entonces, lo primero es hablar del motivo de consulta. ¿Por qué el paciente está buscando ayuda en este momento? Acá vienen las preguntas como qué, quién, cuándo, cómo y dónde.
¿Qué pasó en este momento? El paciente agredió, el paciente se quiso agredir, el paciente no puede respirar, no puede dormir. ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Qué cosa generó esto? ¿Dónde está ocurriendo ese problema? Y también la pregunta es muy importante, ¿por qué hoy? ¿No? O sea, ¿por qué el paciente acude hoy a pedir una ayuda como una urgencia psiquiátrica en este momento? ¿Por qué no acudió ayer? ¿Por qué no acudió hace una semana? Porque eso suele ocurrir, ¿no? A veces vienen los familiares con un paciente con un problema psiquiátrico y refiere que, por ejemplo, está agresivo. Y cuando uno le pregunta desde cuándo está agresivo, refieren, ¿está hace una semana o hace 2 semanas agresivo? Y ahí la pregunta de, entonces, ¿por qué lo traen hoy o por qué pueden con el paciente el día de hoy? Es muy importante. Porque hay información que el paciente o los familiares pueden dejar de lado y ser muy relevante. Y por ejemplo dicen, bueno, venimos hoy porque estaba agitado todos los días, pero el día de hoy pasó un poco el límite y agarró un cuchillo, por ejemplo. O el día de hoy realmente la agresión fue incontrolable, atacó a una persona, etc. Entonces, al saber que hubo un desencadenante más importante, entendemos por qué viene hoy a la urgencia y por qué tal vez el día anterior no era tanto así. Eso es lo importante del motivo de consulta. En cuanto a antecedentes médicos y psiquiátricos, es tener en cuenta cualquier enfermedad que tenga el paciente como base. O sea, viene el paciente por un tema agudo en este momento y tenemos que saber qué es lo que tiene este paciente normalmente. ¿Sufre alguna enfermedad? ¿Sufre esquizofrenia? ¿Tiene depresión? ¿Tiene trastorno de pánico? ¿Tiene trastorno bipolar? ¿Cuál es su medicación habitual? Y también si tiene problemas médicos, porque como vamos a ver más adelante, es muy frecuente y es muy usual que los problemas médicos también tengan síntomas psiquiátricos. Entonces, el saber si el paciente además tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, o además tiene insuficiencia renal, o tiene epilepsia. Entonces, tener esto en cuenta y tener en cuenta si su tratamiento para esas enfermedades también lo está llevando a cabo, es muy importante para el diagnóstico del problema actual. Entonces, tenemos los motivos de consulta, tenemos los antecedentes médicos y psiquiátricos. En tercer lugar, antecedentes familiares. Tal vez el paciente no tiene ningún antecedente personal, tal vez es la primera vez que acude a un médico por un cuadro similar, pero refiere, bueno, mi mamá tiene depresión, o tal vez mi papá tiene ansiedad, o mi mamá tiene hipotiroidismo, y todos los antecedentes familiares, sean médicos o psiquiátricos, van a importar bastante, van a ser una información muy útil al momento del diagnóstico y del tratamiento de esta persona. A continuación podemos también seguir con el examen físico, si es que fuera necesario en este caso, si es que hay lesiones, si es que hay algún tipo de lesión que tuvo el paciente recientemente y que puede comprometer su estado actual. Pruebas complementarias, si se pudiera, hemograma, examen de orina, alguna cosa en el momento, si es que se dispusiera de esa opción. Y finalmente el examen psiquiátrico, que no lo vamos a evitar. O sea, por más que el paciente venga muy agitado y sea una clara, entre comillas, una clara urgencia psiquiátrica, el examen mental tiene que continuar con todos los pasos que uno conoce y que es desde cómo está el paciente vestido, cómo está el paciente aseado, cómo es el lenguaje que tiene, articula bien las palabras, no las articula, tiene un problema para recordar palabras, tiene cambios en el pensamiento, tal vez tiene ideas de daño, pensar que alguien le quiere hacer daño, o ideas de grandeza, o ideas de minusvalía. Es muy importante eso también. También tener en cuenta el lado de la percepción, ¿no? Los trastornos de la percepción, como las alucinaciones de cualquiera de los sentidos que pueda tener el paciente. Y finalmente, si el paciente está consciente o no de este problema, porque el paciente puede decir que no pasa nada, que no hay ningún problema y que él está bien, o puede también el paciente tener conciencia de enfermedad y referir que sí, es verdad que ahora tiene un problema, y es importante eso. Entonces, este cuadrito me parece muy importante porque un paciente con un cuadro, un síntoma psiquiátrico, pongamos en un síntoma muy frecuente que es no sé, son las alucinaciones auditivas, por ejemplo, o las alucinaciones. Viene a la emergencia o a las urgencias para que un médico lo evalúe y el médico dice, ok, tiene un síntoma psiquiátrico, eso está bien, pero ¿cuál es la etiología o cuál es el origen de este síntoma psiquiátrico? ¿Es un problema netamente psiquiátrico? ¿Es un problema médico? ¿Es una mezcla de ambos problemas? Y eso es lo que hacemos a continuación, con todo lo que dijimos en la evaluación psiquiátrica de urgencia. Entonces nos quedan solamente 3 opciones: que tenga una enfermedad médica con síntomas psiquiátricos, que vamos a verlo a continuación, que sean enfermedades psiquiátricas con síntomas médicos, que también puede ocurrir, y finalmente que sean enfermedades psiquiátricas con síntomas psiquiátricos.
El último de las opciones, que es todo psiquiátrico, vamos a verlo en las siguientes sesiones, y el día de hoy vamos a hacer básicamente cómo diferenciar las primeras dos. Cuándo es psiquiátrico, cuándo es médico, cuándo los síntomas vienen de un lugar o del otro. Entonces, comenzamos con enfermedades médicas con síntomas psiquiátricos. Primero, ¿cuándo sospechamos de esto? ¿Cuándo sospechamos que el síntoma psiquiátrico que tiene el paciente proviene de una enfermedad médica? ¿Qué cosa nos hace pensar que por ahí viene el tema? Como dijimos, todo el examen mental y toda la historia clínica nos da mucha información para esto. Entonces comenzamos con los motivos de consulta. Si el paciente viene y un motivo de consulta es un síntoma neurológico, por ejemplo, una convulsión, comenzamos a dudar de que la causa del problema psiquiátrico, del síntoma psiquiátrico, sea un problema médico. Tal vez un tema de epilepsia de base, algún tumor, alguna infección a nivel del sistema nervioso central, no lo sabemos, pero ya comenzamos a dudar un poco. E incluso si el paciente tiene síntomas psiquiátricos y además síntomas neurológicos, porque puede ocurrir eso, ¿no? Que el paciente viene y la mamá o la abuela del paciente dice, bueno, él desde el día de ayer escucha voces, piensa que le quieren hacer daño, pero además de eso, desde el día de ayer no camina, no puede caminar. O desde el día de ayer no puede mover la mitad de su cuerpo. O desde el día de ayer camina con dificultad, tiene ataxia, inestabilidad en la marcha. Entonces, cuando mezclamos y tenemos síntomas psiquiátricos, como alucinaciones o delusiones, sumadas a síntomas neurológicos, ya comenzamos a dudar un poco si en verdad el origen de todo el problema es puramente psiquiátrico. Ahí entra la primera duda. En segundo lugar, tenemos a la sintomatología psiquiátrica atípica, ¿no? Es decir, imagínense un paciente que tiene esquizofrenia y que suele tener unos síntomas como alucinaciones visuales, delusiones de daño, pero viene un día de emergencia y uno ya lo conoce, ya sabe que tiene esquizofrenia, pero los síntomas que presenta son diferentes. Esa vez no tiene delusiones de daño, no tiene alucinaciones auditivas, tiene, por ejemplo, alucinaciones táctiles, olfatorias, y de repente lo que tiene es conducta destructiva pura, ¿no? Y se agrede. Entonces, el hecho de que un paciente tenga una historia de enfermedad y que tenga unos síntomas que suele presentar y que ya los conocemos, y que de repente venga hoy y su cuadro clínico sea diferente, aún siendo psiquiátrico, nos hace dudar de si el origen es, otra vez, la enfermedad que tiene de base o hay un problema que se ha sumado a esta persona, ¿no? También hablamos de las alucinaciones no auditivas, porque cuando el paciente tiene problemas psicóticos de causa psiquiátrica, generalmente son alucinaciones auditivas las que se presentan. Cuando son visuales, táctiles, olfatorias o gustativas, comenzamos a pensar que tal vez el origen no es tanto psiquiátrico, tal vez es algo médico. El punto 3, en cuanto al motivo de consulta, y seguimos evaluando toda la historia clínica, es el inicio súbito de los síntomas. Es decir, si el paciente aparece estos síntomas de la nada, sin ningún antecedente, y es de un momento al otro, y la agresividad o la tenacidad del intento o de la agresión del paciente es demasiado intensa, también comenzamos a dudar si realmente la causa de esto es puramente psiquiátrica o hay algún problema médico que esté explicando esto. Y finalmente, síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, que el paciente, además de algún síntoma psiquiátrico, como puede ser tal vez depresión, tristeza o tener mucha ansiedad o alucinaciones, tiene síntomas físicos. O sea, además de eso refiere, y además, doctor, me duele la cabeza, o además tengo taquicardia, o además me quedo dormido a cada rato, o además me duele la barriga o tengo diarrea, o tengo dificultad para orinar, o tengo una herida en la cabeza. Entonces, todos los síntomas físicos que el paciente puede referir en ese primer momento de abordaje nos ayuda a diferenciar, o aunque sea a sospechar, ¿esto es psiquiátrico o esto es algo médico? Creo que nos quedemos en esa parte que es muy importante, ¿no? Hacer esa diferencia entre psiquiátrico o médico. Pasamos el motivo de consulta y seguimos con los antecedentes de la persona, que los vimos un poco en la historia clínica. Que el paciente no tenga historia psiquiátrica previa también es algo que nos pone en alerta, ¿no? Es decir, una persona que viene por primera vez al hospital o a la clínica o al puesto de salud y tiene un síntoma psicótico sin ningún antecedente, nos hace pensar que puede ser una causa no psiquiátrica. Al menos es algo que nos hace sospechar, porque no tiene antecedentes de una enfermedad mental, ¿sí?
En segundo lugar, que tenga historia de enfermedades físicas previas, enfermedades que pueden ser neurológicas, pueden ser reumatológicas, pueden ser pulmonares, cardiopulmonares, etcétera. También nos hace pensar en que puede ser otra la causa. Tenemos que investigar bien cuáles son los antecedentes y si incluso, producto de estas enfermedades que tiene el paciente como comorbilidades, alguna vez ha tenido síntomas psiquiátricos parecidos. Por ejemplo, un paciente que tiene asma y viene hoy y viene ansioso, que no puede respirar, y uno puede pensar tal vez que es un ataque de pánico, y uno le pregunta, ¿esto te ocurre cuando tienes asma? Y él dice, sí, yo tengo crisis asmáticas, hoy no estoy con mi inhalador y esto me está pasando. Entonces, alejamos bastante el ataque de pánico y pensamos más en una crisis asmática, ¿no? Importa mucho la historia de enfermedad física previa. Y también la historia de consumo reciente de drogas. ¿Por qué? Porque las drogas, como vamos a ver más adelante, generan alteraciones en la conducta y en el pensamiento de manera aguda en la persona, dependiendo mucho de qué droga es, y pueden confundirse con enfermedades psiquiátricas. Entonces, si yo tengo una persona que tiene algunos indicadores que ha consumido droga, que viene con amigos que han consumido drogas, o que consumen drogas, y viene con ideación paranoide, con alucinaciones auditivas, y le preguntamos, ¿has consumido drogas recientemente? ¿Has consumido pasta? ¿Has consumido cocaína, marihuana hace una hora, hace 2 horas, hace un día? Y esa información nos importa mucho, porque tal vez toda la explicación del cuadro que tiene el paciente en este momento es producto de la intoxicación aguda por la droga. Entonces tenemos que saber también eso. Eso es en antecedentes. En antecedentes familiares también importa mucho porque las enfermedades mentales tienen una carga genética. Entonces, si yo vengo con un cuadro psicótico y es la primera vez que tengo este cuadro, pero veo en mis antecedentes que mi mamá o mi papá o mi hermano también tienen esquizofrenia, eso le da más posibilidades a que yo tenga también algún problema. Es una carga genética. Sin embargo, si no tengo antecedentes familiares, es un factor en contra, o que aleja un poco pensar en algo psiquiátrico en ese momento. E incluso también ver si es que el familiar tiene enfermedades no psiquiátricas, enfermedades médicas como epilepsia, por ejemplo, y que sí, mi mamá tiene epilepsia, no tiene esquizofrenia, pero cuando tiene epilepsia le pasa que escucha voces, le pasa que también tiene ideas que la gente le quiere hacer daño. Entonces comenzamos a enlazar y decir, bueno, si la mamá tiene epilepsia y él tiene algo parecido ahorita, tal vez epilepsia, tal vez no es algo psiquiátrico puro, tal vez es un cuadro neurológico. Entonces, haciendo esta historia, haciendo una revisión de la historia, tenemos más información para poder determinar cuál es el origen de los síntomas. En cuanto al examen físico y pruebas complementarias, tenemos acá siempre al paciente que viene a la emergencia o una intención de urgencia, el control de las funciones vitales, porque pueden encontrarse alteradas. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, y puede eso ser un indicador de que el origen no es psiquiátrico. Por ejemplo, no es usual que en un paciente con psicosis, por un cuadro de esquizofrenia, tenga aumento de la presión arterial. No es usual que un paciente con esquizofrenia, en un cuadro psicótico, tenga hipertensión. No es normal que tenga fiebre, ni aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si tiene todas estas cosas, comenzamos a pensar, ¿será solamente un cuadro psicótico puro de causa psiquiátrica o será algo más? Lesiones intercurrentes también, que eso va un poco aunado a los antecedentes, porque a veces vienen pacientes por cuadros psiquiátricos puros, cuadros psicóticos, y el antecedente es que mi hijo estaba normal, estaba muy bien, no tenía ningún problema, hasta el día de ayer que jugando fútbol se cayó, convulsionó, pero un ratito nomás, y luego se levantó y de repente no es el mismo, de repente escucha voces, piensa que lo persiguen, se queda dormido todo el día. Entonces, el hecho de preguntar por lesiones intercurrentes, que uno puede preguntar al paciente o al familiar y que te lo digan, o en caso que no te lo digan, durante el examen físico encontrarlas, por ejemplo, encontrar hematomas, encontrar sangrado, cortes en la cabeza o en otra parte del cuerpo, nos regresa a preguntar al paciente, ¿y esto desde cuándo está? ¿Por qué tiene este hematoma en la cabeza? ¿Qué le pasó? Te dirán que se cayó ayer, que tuvo un accidente, y eso hace otra vez que cambie el diagnóstico. Trastornos del movimiento, ¿no? Movimientos coréicos, ataxia, convulsiones, todo esto también nos aleja un poco de pensar que el cuadro que tiene es de origen psiquiátrico. Y finalmente, la catatonía, que es una situación, es un evento que puede encontrarse
enfermedades psiquiátricas como la depresión o la esquizofrenia, pero también está presente en cuadros médicos, en cuadros neurológicos. Entonces, solamente tener catatonia no me orienta a ningún diagnóstico, tengo que buscar más datos para dar cuál es el diagnóstico de la persona. Entonces ya vi la consulta, vi los antecedentes personales, familiares, evalué al paciente físicamente y con pruebas complementarias. Por ejemplo, si encuentro leucocitosis, si encuentro aumento alguna enzima muy elevada, hepática, todo eso me orienta a pensar que es algo médico también, ¿no? Y finalmente, con el examen psiquiátrico. El paciente tiene un cuadro psiquiátrico que ha sido motivo por el cual ha venido acá, pero hay cosas dentro de ese examen que me hacen pensar, esto que tiene, que es psiquiátrico, el origen parece que es más médico. Por ejemplo, confusión, alteración del nivel de conciencia, que también es el punto último, ¿no? Cuando un paciente tiene confusión o alteración del nivel de conciencia, ya comienza a sospechar que el origen no es netamente psiquiátrico. El origen puede ser orgánico, puede ser médico. Como dije también hace un rato, que las alucinaciones sean no auditivas, es decir, que tengan alucinaciones visuales, táctiles, gustativas, olfatorias, me hace pensar en que es algo no psiquiátrico. Y finalmente, que los síntomas psicóticos aparezcan en mayores de 65 años. Cuando un paciente tiene esquizofrenia, sabemos que la edad de inicio en hombres es entre 15 a 25 años, en mujeres de 25 a 35 años, y que venga un paciente de 70 años, escuchando voces y con delusiones referenciales, y que digan los familiares que es la primera vez que le ocurre y nunca antes le había pasado, eso también enciende nuestras alarmas y nos hace pensar que puede ser un cuadro médico y se puede pasar delante de nuestras narices y no diagnosticar. Entonces, como ven, el examen, la historia clínica es súper importante. Cada paso que damos como el motivo de consulta, antecedentes, examen físico, examen mental, nos da mucha información y es con esto que nosotros decidimos. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar en el cual podemos manejar un cuadro psiquiátrico agudo, tenemos antipsicóticos, aloperidol, risperidona, no lo sé, podemos manejar estos cuadros, un cuadro de agitación. Pero si es un cuadro médico, con síntomas psiquiátricos, y requiere más estudios, tomografía, exámenes de sangre más complejos, u otras pruebas diagnósticas, tenemos que referir al paciente, porque tenemos sospechas. Y deja de ser un paciente netamente psiquiátrico, es un paciente con síntomas psiquiátricos con probabilidad de que sea de causa médica. Y eso activa nuestro sistema para defendernos y también hacer una referencia, una derivación a quien corresponda también en este caso. Entonces, ¿qué enfermedades médicas pueden cursar con síntomas psiquiátricos? Tenemos una gran cantidad de ellas, he puesto solamente algunas, que son las representativas, pero son la verdad un montón de enfermedades que pueden causar esto. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades neurológicas. Un paciente que tenía un trauma cerebral, un traumatismo cerebral, un TEC, puede desarrollar síntomas psiquiátricos, puede desarrollar amnesia post-TEC, somnolencia, coma, alteración de la conducta y personalidad, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Entonces, hay muchas cosas que las podemos manejar como psiquiatras o en atención primaria de un paciente con cuadros psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, pero si tiene amnesia, si tiene somnolencia, si tiene coma, tal vez requiere un manejo más complejo, ¿no? Y tiene síntomas psiquiátricos, pero de causa orgánica. Un paciente con un tumor cerebral también puede tener disfunción cognitiva, síntomas psiquiátricos como alucinaciones, delusiones, conducta extraña o errática, y esto puede deberse a la localización de la lesión en la persona, ¿no? La localización a nivel del encéfalo, ¿no? Entonces también comenzamos a sospechar ahí. Enfermedades autoinmunes neurológicas, como por ejemplo la encefalopatía asociada al receptor NMDA, que es algo más raro también, puede generar también alteración del nivel de conciencia, alucinaciones y delusiones paranoides. Y nuevamente, esto puede parecer mucho un cuadro de esquizofrenia, de hecho se puede confundir. A veces confundimos esquizofrenia con este tipo de encefalitis, y viendo, como dije hace un rato, todo el antecedente de la persona, toda la historia clínica, nos damos cuenta de cuál era la opción correcta, ¿no? Pero miren, un paciente con una enfermedad autoinmune neurológica puede desarrollar síntomas psiquiátricos. Y finalmente tenemos la epilepsia, que también es una enfermedad neurológica, que puede tener síntomas psicóticos en diferentes momentos de la enfermedad. Puede ser el aura, puede ser en el postictal, en el interictal, puede ser incluso en la convulsión en sí,
llena de síntomas psicóticos. Entonces tenemos que saber cuál es el origen de estos síntomas psicóticos, porque de eso depende el tratamiento y el manejo del paciente. En cuanto a enfermedades cardiorrespiratorias, tenemos que la hipoxia, estados de hipoxia generan irritabilidad y cambios anímicos, la hipercapnia, somnolencia, confusión, el edema pulmonar puede generar mucha ansiedad en el paciente, puse también el tema de la crisis asmática, genera ansiedad, dificultad para respirar, y uno puede pensar que es un ataque de pánico y en realidad es un cuadro de edema pulmonar o una crisis asmática. Un TEP, también un tromboembolismo pulmonar, un prolapso de la válvula mitral puede generar palpitaciones y ansiedad. Entonces, nuevamente, se confunde, en este caso se confunde bastante la ansiedad, ¿no? La ansiedad generalizada, que es un cuadro netamente psiquiátrico, con síntomas o con enfermedades médicas que dan estos síntomas de ansiedad. Pasando ahora a enfermedades inflamatorias e infecciosas, ¿no? Hay enfermedades de este tipo que también generan síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, tenemos acá el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico. Dentro del lupus, el lupus puede producir síntomas como depresión, ansiedad e incluso psicosis en algunos momentos. Y otra vez, no es una causa psiquiátrica, es una causa médica detrás de este cuadro. También el síndrome antifosfolipídico puede generar psicosis, puede generar alteraciones en la conducta, ¿no? Y si no tenemos en claro cuál es el origen, el manejo va a patinar. Esto es mediado por citoquinas inflamatorias y, como dije, puede haber una alteración a nivel de cualquier parte del examen mental, ¿no? Anímico, cognitivo, psicosis. Tenemos luego las neoplasias, porque las neoplasias tienen algo que es el síndrome paraneoplásico, que es una alteración inmunológica secundaria a este cáncer, y esto puede generar alteraciones a nivel de la conciencia, de la cognición, del ánimo y de la pseudopercepción. Entonces, un paciente con un antecedente, y vamos a regresar a la historia clínica, ¿no? Un paciente con antecedente de un cáncer a nivel de ovario, pulmón o un timoma, por ejemplo, que presenta estos síntomas después de que se le diagnosticó el cáncer, la primera sospecha es que tiene un síndrome paraneoplásico. No voy a pensar de primera intención que tiene un problema de depresión o de esquizofrenia o de bipolaridad. Voy a pensar primero que esto puede ser secundario al síndrome paraneoplásico que es debido al cáncer. Eso altera también nuestro manejo y nuestro tratamiento. Tenemos también enfermedades endocrinas, metabólicas y estados deficitarios, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede generar también alteraciones a nivel del hipertiroidismo, ¿no? El síndrome de Cushing, que también es una enfermedad producto del hipercortisolismo, puede también generar alteraciones como depresión, tristeza, anedonia, mientras que Graves más bien genera alerta, intranquilidad, palpitaciones, insomnio, ¿no? Entonces, uno puede parecerse a la ansiedad, el otro puede parecerse a la depresión, pero al final ambos son debidos a causas médicas, ¿no? El feocromocitoma y el hipotiroidismo, que es una enfermedad que suele confundirse bastante con la depresión. Paciente que viene con síntomas depresivos, tristeza, anedonia, no poder dormir, y uno le toma un perfil tiroideo y de repente ve que está alterado, se restituyen niveles hormonales normales y se fue la depresión. Entonces también tenemos que ver esa parte. Sí, lo mencioné, ¿no? También la hipocalcemia está relacionada a crisis de pánico, ¿no? Entonces también el tema de tomar un AGA, electrolitos al paciente, nos da información si hay una alteración metabólica o hidroelectrolítica, que puede ser la causa de los síntomas que tiene el paciente en este momento. Deshidratación, hiponatremia o hipernatremia, las tres pueden generar confusión. Entonces, si tengo un paciente en este caso, dosar el sodio es una buena idea, ¿no? Una buena idea, y también evaluar el estado de hidratación en el paciente en el examen médico que hacemos al comienzo en la historia clínica. La hiperglicemia también puede generar cosas como la ansiedad, agitación, delirium, ¿no? Un paciente en una crisis hiperglicémica puede encontrarse muy preocupado, muy ansioso, con dolor de cabeza, inquieto, irritable, y de repente le tomamos un hemoglucotest y sale que la glucosa está en 400, ¿no? Y es la explicación de por qué está el paciente tan intranquilo. O también el otro polo, la hipoglicemia, puede generar ansiedad, confusión, agitación. Entonces tenemos acá causas metabólicas, electrolíticas, que pueden generar síntomas psiquiátricos. Y finalmente drogas, que hablé un poco de eso también al comienzo, y es que, por ejemplo, la cocaína
o la pasa básica de cocaína puede generar síntomas psicóticos, puede generar ansiedad en el consumo agudo. Entonces, preguntamos bien, ¿ha consumido alguna droga? Si la consumió, tal vez esa es la causa. Si no la consumió, descartamos esa posibilidad, ¿no? Pero igual siempre los exámenes de rutina valen la pena porque a veces el paciente no dice toda la información que nos sería útil. Benzodiazepinas, que usualmente son sedantes o tranquilizantes, en pacientes adultos mayores pueden tener un efecto paradojal y más bien generar ansiedad, intranquilidad o agresividad. Entonces, el antecedente de que el paciente tomó demasiadas benzodiazepinas o tomó por primera vez benzodiazepinas y tuvo esa reacción es importante para ver el origen del cuadro del paciente. Abstinencia a las diferentes drogas, que vamos a verlo también en una sesión posterior, en acá 3 sesiones más, puede generar inquietud, agitación psicomotora, insomnio, taquicardia e hipertensión, y nuevamente esto es por la falta de una droga, por el síndrome de abstinencia, ¿no? Y tener en cuenta especialmente que cuando es abstinencia a sedantes hipnóticos o a alcohol, el riesgo es de convulsiones, es un poco más preocupante. Y bueno, así llegamos un poco al delirium, que el delirium es una condición, es una alteración aguda de la atención y del nivel de conciencia, así como de otras funciones mentales, pero principalmente de la atención y del nivel de conciencia. También se puede alterar el afecto, la percepción, la conducta, pero lo más importante es eso, la atención y el nivel de conciencia, de inicio agudo, brusco, en horas o en días y de curso fluctuante, ¿no? Y que en este caso es secundario a un daño en la persona, a una afección médica, a una intoxicación, a una abstinencia, a un cambio en la medicación, a una infección, a cualquier problema que tiene el paciente dentro, que se expresa de esta forma, se expresa con un delirium, se expresa con alteración de la conciencia y también de la atención, ¿no? Y suele mejorar rápidamente cuando se identifica el factor causal, se identifica y se trata, ¿no? Evidentemente hay grupos de riesgo para tener delirium. Tenemos acá el principal, que son los adultos mayores, que son personas frágiles, ¿no? Entonces, en un paciente adulto mayor que tiene una infección urinaria, puede esta no expresarse con disuria, con poliacuria, sino más bien expresarse con alteraciones en el estado del ánimo del paciente, o en el sueño del paciente. El paciente más bien tiene infección urinaria sin diagnóstico y se pone irritable, no puede dormir, no come, ¿no? Y uno le toma un examen, evalúa al paciente bien y hay una infección urinaria. Trata la infección urinaria y se resuelve el problema de la conducta del paciente. Es decir, es secundario a esta infección. Pacientes con cambios de medicación, tal vez diabéticos, hipertensos, con cambio de medicación, pueden también estar sensibles y eso generar una alteración a nivel conductual o cognitivo en la persona. Por eso es que el delirium es algo que nos indica muchas veces que algo está mal dentro de la persona. Ha habido algo ocurrido, una infección, algún cambio electrolítico en la medicación, cualquier cosa dentro de la persona y se refleja así, se refleja con alteración de nivel de conciencia y también de la atención. Y tenemos que identificar cuál es esta causa, porque el delirium no se va a tratar si es que no tratamos la causa básica. Si no tratamos la infección, si no tratamos la diabetes, si no tratamos el cambio de la medicación, jamás se va a resolver el delirium. Y tenemos acá diferentes enfermedades o condiciones que pueden generar delirium en las personas, ¿no? Tanto a nivel del sistema nervioso central, metabólicos, sistémicas, medicaciones, como dije, drogas o neoplasias, ¿no? Entonces, esto es una forma de resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, que el delirium puede ser secundario o es secundario a diferentes enfermedades médicas. Bien, entonces ya revisamos todo lo que eran enfermedades, síntomas psiquiátricos en enfermedades médicas. Ahora vamos a ver lo opuesto. ¿Cuándo es que un paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, pero se expresa más bien como síntomas médicos? Y acá lo primero que pensamos, o lo primero que tenemos en mente, es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es puramente físico, o principalmente físico, ¿no? Tenemos también el trastorno somatomorfo, el conversivo y el facticio. Pero el principal acá es el trastorno de pánico. Entonces, cuando uno ve a una persona que tiene un trastorno de pánico, aparte de tener la ansiedad que tiene la persona, que es evidente, va a estar llena de síntomas físicos, como ven en la lista de la diapositiva. El paciente con trastorno de pánico va a tener palpitaciones, puede tener sudoración, temblor o sacudidas, dificultad para respirar, y solamente hasta ahí, si llega un paciente con estas condiciones, uno puede pensar rápidamente, va a convulsionar, está convulsionando, se ha envenenado,
algo le está pasando. Y al final resultó que era un trastorno de pánico. Sensación de ahogo, dolor en el pecho, de repente uno piensa es una angina, es un infarto agudo de miocardio, y no, nuevamente era un trastorno de pánico. Náuseas, malestar abdominal, uno piensa en una infección intestinal, mareos, desmayos, escalofríos, parestesias, ¿no? Tener síntomas disociativos como desrealización o despersonalización, que son más psiquiátricos, y como siempre digo, lo más importante en un trastorno de pánico son estos dos últimos síntomas. El paciente refiere un miedo a volverse loco, o miedo a morir, o miedo a perder el control, ¿no? Pero como vemos, los últimos tres son los más psiquiátricos, pero tiene un montón de síntomas que son médicos. Entonces me puedo confundir. Puedo pensar que es una crisis asmática, puedo pensar que es un infarto de miocardio, puedo pensar que es una intoxicación intestinal, que es una intoxicación por alguna droga o algún veneno. Puedo pensar mil cosas, pero es justamente haciendo la evaluación completa del paciente que yo determino es pánico o no es pánico. Y para eso me importan mucho los antecedentes, ¿no? Si el paciente suele tener estas crisis y tiene tratamiento para trastorno de pánico y ha dejado su medicación, tal vez es eso. Pero si nunca le ha pasado, es la primera vez que le ocurre y tiene antecedentes familiares de hipertensión, de infarto de miocardio, tal vez me hace sospechar que esto puede ser un cuadro médico, ¿no? Siguiendo con enfermedades psiquiátricas con síntomas médicos, tenemos los trastornos somatomorfos, ¿no? Que es cuando el paciente va a referir múltiples síntomas físicos o de dolor. Pacientes que van a referir dolores intratables, o disurias intratables, gastritis intratables, dolores de cabeza insoportables, ¿no? Y que a pesar de que uno ha hecho los exámenes, ha evaluado, ha pedido las pruebas complementarias que correspondían, y encuentra que todo es negativo, a pesar de eso, el paciente persiste con el dolor. Y a pesar de los tratamientos, persiste con el dolor y con el malestar. Ahí comienza a pensar que ya no es un cuadro médico, sino que más bien es una causa psiquiátrica. Es un trastorno somatomorfo, trastorno hipocondriaco, de somatización, o alguno que sea parecido, ¿no? Y esto explica por qué el paciente tiene tantos síntomas físicos que no se resuelven con nada. Por más que le dé la mejor pastilla o la mejor ampolla, persiste con el malestar del paciente, y es porque el origen no es algo médico, es algo psiquiátrico. Y es importante acá resaltar lo que dicen las dos últimas líneas de la diapositiva, que, como dije, pese a múltiples estudios, no se determina la causa. No hay una causa clara para esto, ni una causa que explique por qué le duele tanto, por qué le molesta tanto esto a este paciente. Y finalmente, recordar que los síntomas no son producidos intencionalmente. O sea, acá dejamos un poco de lado la idea de que el paciente está fingiendo o está simulando o está teatralizando unos síntomas. No es real, el paciente realmente los tiene. Cuando dice que le duele la barriga, de verdad le duele. Cuando dice que, no, que le duele orinar, de verdad le duele. Solo que el origen de este dolor no es un origen médico, es un origen psiquiátrico. Pero no lo está fingiendo. Luego tenemos el trastorno conversivo, que en este caso se parece al anterior, solamente que los síntomas son neurológicos. Como dice acá, es un trastorno de síntomas neurológicos funcionales. El paciente puede convulsionar, puede tener hemiparesia, puede tener ceguera súbita, ¿no? Puede tener ataxia, y uno piensa, evidentemente lo primero que uno piensa es un cuadro neurológico, ¿no? Hablemos tomografías, resonancias, exámenes de sangre, punción lumbar, y encontramos que no hay nada en las pruebas de laboratorio, ni los exámenes de imágenes. Entonces decimos, ¿cuál es la causa de este problema? Y ahí viene la posibilidad, recién después de descartar todo lo médico, que el origen de estos síntomas médicos o neurológicos sea psiquiátrico. Que un paciente tenga una epilepsia conversiva, una hemiparesia conversiva, ¿no? Y esto es evidentemente secundario a estresores emocionales en la persona. Suele ocurrir así: pelea con la pareja, pelea con amigos, pelea con el hijo, y aparecen los síntomas neurológicos en ese momento, ¿no? Igual que en el caso de la somatización, la persona no lo está fingiendo y no está mintiendo. No es que simula, no es que finge o pretende tener una convulsión. Realmente la tiene, está convulsionando, solo que el origen de la convulsión no es neurológico, es un cuadro psiquiátrico, ¿no? En estos dos casos, siempre tenemos que descartar primero todo lo médico, y recién después de descartarlo, pensamos que es algo psiquiátrico. Y finalmente tenemos el trastorno facticio, que el trastorno facticio, en este caso sí, el paciente va a fingir o va a simular
algunos síntomas médicos, ¿no? Va a fingir que le duele, va a fingir que tiene fiebre, va a fingir que no puede respirar, y lo va a hacer consciente y voluntariamente, ¿no? Pero en este caso el paciente no desea una recompensa económica, material, lo que él desea es ser incluido en el sistema de salud, ser atendido por un médico, ¿no? Ser atendido por una enfermera, por trabajadoras sociales, estar incluido en el sistema de salud. Es la motivación del paciente para simular estos síntomas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si un paciente finge estos síntomas, pero con una ganancia secundaria clara, por ejemplo, lo hace para tener un descanso médico, o lo hace para tener un certificado de discapacidad, en ese caso se llama simulación y es una conducta psicopática, no es necesariamente un trastorno facticio. El facticio es cuando el paciente lo hace porque desea tener atención médica, nada más, y simula conscientemente esto para tener atención médica. En ese cuadro, espero que quede más clara la diferencia entre esos tres últimos trastornos, ¿no? Que el conversivo no es voluntario, es inconsciente y no hay ganancia secundaria. El facticio es voluntario, es consciente, pero no tiene ganancia secundaria, solo quiere ser atendido por los médicos. Y en el tercer caso, que es la simulación, que no es un diagnóstico médico, es voluntario, es consciente y hay ganancia secundaria. Quiere aprovecharse, quiere mentir, quiere estafar, y por eso miente, ¿no? Esa es la diferencia entre los tres. Bueno, vamos a pasar al resumen de la sesión de hoy, de la clase de hoy. Primero recordar que las urgencias en psiquiatría involucran riesgos para el paciente o para terceras personas. Eso es lo más importante, para el paciente o para terceras personas, e incluso no hay un riesgo de la vida, pero sí de mucho sufrimiento emocional en esa persona. La intervención consiste en emergencias o en urgencias, en el diagnóstico, manejo, identificar desencadenantes y preparar el ambiente para prevenir recaídas. Eso es lo que hacemos en urgencias, ¿no? Es importante, es muy importante realizar una historia clínica completa del paciente, vimos por qué, tanto con síntomas físicos como mentales, porque incluso eso va a determinar el manejo del paciente, ¿no? Si puede tener también síntomas psiquiátricos y además médicos, y evaluamos cuál es la prioridad, qué es lo que pone más en riesgo su vida, que tiene un infarto de miocardio, que está convulsionando o que tiene depresión. Evaluaremos ahí cuál es la prioridad y daremos el manejo que corresponde a esta persona, ¿no? Como dice acá, el manejo depende siempre del origen de los síntomas. No todos los cuadros psicóticos son de origen psiquiátrico, muchos son de origen médico. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a las preguntas si las tuvieran en este caso. En delirium, ¿qué tipo de medicamento está recomendado para los casos de agitación psicomotriz, en especial en pacientes adultos mayores? Perfecto, es una buena pregunta. No hablamos mucho de manejo el día de hoy porque el manejo se va a ver justamente en las sesiones siguientes de agresividad o agitación, pero vale la pena mencionarlo. El delirium se maneja usualmente con antipsicóticos. Puede ser haloperidol, puede ser risperidón o olanzapina, el que uno tenga disponible en el establecimiento de salud, es con antipsicóticos y también un manejo no farmacológico, que involucra hidratar al paciente, alimentarlo bien, ayudarlo a que tenga cosas que lo conecten a este momento, porque como dije, son usualmente adultos mayores, entonces ponerles un reloj, darles un periódico, que vean la televisión, el noticiero del día de hoy, cosas que lo conecten con este momento suele ayudar bastante. Movilizarlo, que no se quede estático, ¿no? Eso suele ser muy importante en el manejo no farmacológico, pero farmacológicamente son antipsicóticos, lo que se utiliza, tanto inyectables como biorales. Y otra pregunta de Joana, ¿cómo manejo una crisis por abstinencia de benzodiazepinas? Sí, esa es una buena... Dice, respecto a las emergencias psiquiátricas, ¿quiénes son el equipo de profesionales que la conforman? Sí, en el caso del Hospital Valdizán, que es de tercer nivel, tenemos al equipo de psiquiatras, personal de enfermería, técnicos de enfermería, trabajadora social. Todo el equipo trabaja en conjunto. Esto vamos a hablar más en detalle en la clase de intoxicación y abstinencia de las principales drogas, ¿no? Que es en la cuarta semana. En un hospital donde no hay internamiento a pacientes psiquiátricos, ¿cuál sería el mejor manejo por emergencia? Depende
¿Se refiere a un caso de agitación, un caso de ansiedad? No me queda claro cuál es el cuadro de este paciente. Pero asumiendo que es un cuadro de agitación, y no hay internamiento psiquiátrico, lo ideal es dar medicamentos antipsicóticos vía intramuscular que pueden ser indicados en el momento en el establecimiento de salud y luego posteriormente en la casa por parte de un personal de enfermería o técnico de enfermería que pueda hacer uso de esta medicación con la receta médica. Y cuando baje un poco la crisis se puede iniciar la vía oral también. Sí, hay una pregunta de Marcelino Delgado. ¿Cómo se evalúa el sufrimiento psíquico en la urgencia psiquiátrica? Buena pregunta. Es un tema bastante subjetivo, ¿no? Porque claramente no hay un indicador sobre cuándo el paciente tiene que ser tratado o no en emergencia. Son guías, son directivas que tenemos, pero no hay cosas rígidas o estrictas, ¿no? Entonces, en ese nivel, la relación médico-paciente, el nivel de empatía del personal, el abordar exactamente qué puntos de su vida están siendo alterados por este problema. Por ejemplo, un cuadro de ansiedad que viene en emergencia, y uno ve que el paciente realmente sufre bastante, que esto además de que le genera sufrimiento en el momento actual, le genera problemas en su trabajo, genera problemas en la pareja, problemas en su familia, vemos que abarca más esferas de la vida y vemos que eso genera repercusiones en su estado de salud también, y puede incluso generar una depresión secundaria a esa ansiedad. Cuando vemos que hay tanto sufrimiento y que no ha encontrado hasta ahora la manera de resolverlo, o tal vez no ha tomado la medicación que se le indicó, o nunca iba al psiquiatra, podemos dar un abordaje en ese momento. En cambio, si la paciente tiene ansiedad, pero dice que, bueno, la puedo manejar, no es algo urgente, no es algo grave, puede esperar, se puede derivar a consulta externa y será un manejo ambulatorio. Pero si vemos que es algo muy urgente porque el paciente sufre demasiado, se indica también la medicación de emergencia. Nelvit nos hace otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre psicosis, delirium y esquizofrenia? ¿Cuál de las tres condiciones? Sí, buena pregunta también. Bueno, psicosis es un cuadro en el cual el paciente presenta síntomas como alucinaciones, delusiones, problemas en la conducta o en el lenguaje. Eso es la psicosis. Ahora, la causa de la psicosis, como vemos, puede ser múltiple. Un paciente puede tener psicosis por una depresión psicótica. Un paciente puede tener psicosis porque tiene una epilepsia con síntomas psicóticos. Un paciente puede tener psicosis porque tiene una enfermedad autoinmune como lupus y en un momento de crisis genera síntomas psicóticos. O sea, la psicosis es algo que puede estar en cualquier diagnóstico, dentro de los cuales el principal diagnóstico en el cual tienes síntomas psicóticos sin un origen claro médico es la esquizofrenia. Si no tengo ningún problema en ninguna otra parte del cuerpo, del organismo, y son solamente síntomas psicóticos por un tiempo mayor a 6 meses, eso es diagnóstico de esquizofrenia. O sea, esquizofrenia es un cuadro que tiene a la psicosis como parte muy importante de esto, ¿no? Y finalmente, delirium. Delirium es diferente a la psicosis y diferente a la esquizofrenia, porque delirium es una alteración aguda del nivel de conciencia y de la atención del paciente, usualmente por causas médicas. Como dije, enfermedades, alteraciones metabólicas, electrolíticas o cambios de medicación. El paciente... Dice, los trastornos conversivos comúnmente, ¿en qué tipos de trastornos mentales se presentan? Lo principal para hablar de delirium es que el paciente no puede prestar atención con normalidad y su nivel de conciencia está alterado, de manera súbita y, como digo, secundaria a un problema médico. Bueno, es un trastorno mental en sí. Si hay una pregunta sobre a qué se asocia más, se suele asociar un poco más al trastorno de personalidad histriónico, tal vez, ¿no? Pero puede ocurrir en cualquier paciente, ¿no? En cualquier persona. Es un trastorno mental en sí y requiere un tratamiento para ese. Aquí una pregunta dice, ¿qué tratamiento no farmacológico debe emplearse en pacientes con trastorno conversivo y facticio? Es una pregunta de Vanessa Macías. Trastorno no farmacológico. De hecho, en esos casos, más que la medicación, es la psicoterapia lo que ayuda, ¿no? La psicoterapia de cualquier tipo, ¿no? Cognitivo-conductual, familiar, dependiendo del el caso, ¿no? Pero es la terapia lo que más ayuda en trastornos conversivos, más que la medicación psiquiátrica. Hay una pregunta, dice, ¿puede presentarse el delirium y luego desaparecer por una amputación de pierna?
Dentro de los factores de riesgo para desarrollar delirium están pacientes posoperados. Entonces sí es probable que el paciente de una amputación de pierna desarrolle un delirium y que evidentemente luego desaparezca, ¿no? No tanto al revés, no es que el delirium aparece luego de la amputación. Posterior a la amputación, el delirium se resuelve el tema quirúrgico, se trata una medicación y se resuelve el problema también. Le damos las gracias al doctor Diego Díaz por su presentación el día de hoy sobre urgencias psiquiátricas y delirium. En realidad el doctor ha hecho una gran introducción a todo lo que son los trastornos de salud mental y cómo estos pueden ser motivo de atención y de consulta en todos nuestros centros de atención. ¿Sí? A continuación, le voy a dar el pase al doctor para que se despida de ustedes. Sí, bueno, muchas gracias por su atención, agradezco mucho sus preguntas y espero que en las siguientes sesiones pueda resolver los temas que han tenido a bien preguntar, como son drogas, suicidio y agresividad o agitación, ¿no? Espero poder resolverlas en las próximas sesiones. Gracias. Bien, con esto estamos culminando el día de hoy nuestra sesión. Este va a ser el mismo proceso en las siguientes telecapacitaciones. Una vez finalizadas las sesiones, vamos a enviar los links a través del chat y también de las redes sociales. Hasta la próxima semana, continuamos con temas de urgencias médicas.